Muy bien, volvemos nuevamente a Estudios de Marítima 100.9. Le agradezco muchísimo a Víctor Hugo Cárdenas por su presencia nuevamente en nuestro programa, el Semanario 1 Radio, Periodismo sin Photoshop. Víctor Hugo Cárdenas ha sido ex vicepresidente de Bolivia, hoy es candidato presidencial por la UCS y está, yo le he puesto aquí, en una carrera contrarreloj, ¿o no? En una campaña atípica y en una coyuntura muy particular y preocupante, diría yo, para la democracia en Bolivia. Buen día, Víctor Hugo. Gracias nuevamente por estar con nosotros acá. Buen día, Maggie. Buen día a los amigos, amigas de Santa Cruz y del país. Realmente, como usted decía, es una campaña típica y diría es una campaña no democrática. ¿Por qué? Porque el árbitro no es imparcial. Está totalmente a favor del partido de gobierno. Ha reconocido y ha inscrito una candidatura ilegal, inconstitucional, la de Evo Álvaro, y por otra parte ha encubierto, ha sido cómplice de un delito que cometió la candidatura oficialista al publicar una encuesta ilegalmente difundida. En el caso del Beni, el 2015, la candidatura de UD fue inhabilitada y multada por un error similar. En cambio, este tribunal encubre al movimiento del socialismo por dicho delito. Y por otra parte, no dice nada frente al abierto uso de recursos públicos, vehículos, helicópteros, aviones, dineros del Estado, personal del Estado, canal del Estado, radio del Estado, al servicio de una candidatura. Esto no es una candidatura, unas elecciones democráticas, sino es el favorecimiento a una candidatura oficialista. Por eso el árbitro, el Tribunal Electoral, debe denunciar. Hemos contagiado con esta posición a las diferentes candidaturas. Hay un documento firmado acá en Santa Cruz hace pocas semanas donde se plantea las denuncias de los vocales de este tribunal y la designación de vocales nuevos, idóneos e imparciales e independientes. Y ciertamente es una campaña también atípica porque tenemos que batallar contra todo un Estado, no contra un partido de gobierno, sino contra todo un Estado, contra todo un gobierno, y con un árbitro que está abiertamente a favor del gobierno. Por lo tanto, hay varias transformaciones que hay que realizar si queremos tener unas elecciones limpias. Y para rematar todo esto, un binomio oficialista que es ilegal e inconstitucional. Gracias a Dios que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en un caso similar al de Nicaragua, admitió una demanda contra el presidente Ortega, que también dijo que la reelección indefinida es un derecho humano. Esta Comisión de Derechos Humanos ha admitido esta demanda. ¿Qué quiere decir eso? Que hay materia justiciable. Es decir, que ese tema, si es o no derecho humano la reelección indefinida, va a ser analizado por dicha comisión. Estamos seguros que el fallo va a ser de dar la razón a la demanda y decir al presidente Ortega, usted no puede reelegirse indefinidamente. Y ese fallo nos va a ayudar mucho. Sobre lo que ha dicho, dos temas que son preocupantes. Uno tiene que ver con el Tribunal Supremo Electoral. Es el árbitro. Es como mucho se compara con un partido de fútbol, ¿no? Con una disputa de un campeonato, no sé, la Copa Mundial. Y que el árbitro, la FIFA, esté en manos de los dueños de, no sé, de la selección de España, de Brasil, no sé. Digo, para comparar. Yo he tomado conocimiento del documento que han firmado varias fuerzas opositoras pidiendo la renuncia de los miembros y planteando la elección de nuevos vocales para el Tribunal Supremo Electoral. Mi pregunta es, ¿qué sentido tiene esa petición considerando que la elección de nuevos vocales, si acaso se diera la renuncia y se procediera a un recambio, la elección de esos vocales va a estar en manos nuevamente de la mayoría del MAS? Hemos visto cómo son las votaciones en la Asamblea Legislativa para definir o para aprobar las leyes. No habría ningún cambio, Víctor Hugo. Habrían dos caminos. Uno formal, que sería encargar a la Asamblea Legislativa para que nombre nuevos vocales. Estamos seguros que van a volver a ser azules, otros árbitros parcializados. Ese no sería el camino. Estamos pensando en los acuerdos de julio del 92, cuando Jaime Paz era presidente.
los partidos políticos, los jefes de partidos políticos hicieron un acuerdo de caballeros para nombrar vocales de la Corte Nacional Electoral a personas independientes, respetadas, como decía en esa época, notables, encabezados por Huáscar Cajías, a ver, recordemos, Jorge Lasarte, Alfredo Bocángel, Alcira Espinosa, Iván Guzmán de Rojas, una corte electoral respetada por todos, absolutamente, mediante un acuerdo político. El 92 se llamó los Acuerdos de Julio. Ahí estaban reformas educativas, reforma de la justicia y designación de una Corte Nacional Electoral independiente. Ese acuerdo político se lo canaliza a través del Parlamento. Ahora proponemos una acción similar. El gobierno y los partidos de oposición tendríamos que hacer un acuerdo político para consensuar una lista de hombres y mujeres que integren el nuevo Tribunal Supremo Electoral. Una vez consensuado en personas notables, respetadas por todos, y que entremos de acuerdo que realmente es un árbitro imparcial, y la Asamblea Legislativa ya lo canaliza en la designación formal. Entonces, acuerdo político y designación parlamentaria. Solo así el proceso electoral puede caminar adelante. Si no ocurre eso, quien quiera ser el ganador de este proceso electoral va a quedar en duda, no va a tener legitimidad y va a ser un resultado que no va a ser reconocido. Es más, si Evo y Álvaro continúan en carrera, ¿para qué elecciones? Porque si el 2016 se han dado el gusto de desconocer los resultados del 21F, ¿por qué el 2019 no van a volver a desconocerlo? Lo pueden hacer. Por eso requerimos un nuevo árbitro. Entonces, el acuerdo de Santa Cruz que usted cita, Maggie, justamente está orientado a eso. No puede haber elecciones sin un árbitro imparcial. Primer paso. Segundo paso. No puede haber elecciones democráticas si no hay mínimas condiciones de competitividad. Entonces, hay varios pasos que hay que dar para que tengamos realmente elecciones serias y elecciones democráticas, equilibradas y, como dicen los técnicos, unas elecciones competitivas. Cuando el arco del gobierno es angostito y el arco de la oposición es ancho, no pues. Si la cancha está en la parte alta está el gobierno y en la parte baja en la oposición, no hay condiciones mínimas para un proceso electoral imparcial. Por eso es importante la renuncia de los vocales y la designación de nuevos vocales mediante un acuerdo político, por el bien del país, por el bien del proceso democrático, del proceso electoral, incluso por el bien del propio gobierno. Voy a ser de abogada del diablo, porque es que lo visto hasta ahora en lo personal, y es un sentimiento que comparto porque converso con mucha gente, en lo personal no tengo la mínima esperanza de que pueda haber un cambio por parte de la cúpula del gobierno. Dudo muchísimo que el gobierno acceda a hacer un acuerdo político con todas las fuerzas opositoras y que se someta a un cambio en la apuesta que ha hecho, que es una apuesta autoritaria y antidemocrática. No confío. Y creo que al gobierno le importa un comino si es democrático o no es democrático, no. Lo que quiere es resultado, así sea a través de la fuerza, y lo ha demostrado, ¿no? Por eso, reitero, estamos en un momento de una carrera electoral contrarreloj, Víctor Hugo, porque en el escenario no veo la posibilidad de ninguno de esos dos cambios, ninguna posibilidad de modificación de lo que es el Tribunal Supremo Electoral, y dudo mucho que hayan garantías durante la campaña electoral como después de la campaña electoral, porque no sé si al gobierno le va a dar para poder manipular tanto, puede estar ajustando, ¿no?, y corrigiendo sus errores del 21 de febrero de 2016 para tratar de decir que las urnas le han dicho a Evo y a Álvaro que deben seguir. Pero digamos que la voluntad de la gente, que la fuerza de las plataformas, de los partidos de oposición fuera mayor que ese poder, que ese control político, y el resultado fuera adverso. Usted mismo ha dicho,
ya desconocieron el resultado del 21F y de una manera brutal, ¿no? No van a reconocer un resultado adverso en octubre de este año. Así es. Esa percepción, Maggie, me refiero a su percepción, es compartida por mucha gente, de que es difícil cambiar las reglas de juego. Pero a estas alturas de la vida he aprendido que en Bolivia, cosas que parecen inamovibles, de repente han surgido condiciones para cambiarlos. Y creo que este tema no es tan imposible. Por ejemplo, en octubre o en noviembre del año pasado, era imposible que los partidos de oposición podamos suscribir como el reciente documento de Santa Cruz. Era impensable, pero sucedió. Y no solamente entre candidaturas de oposición, sino junto a los comités cívicos y otras organizaciones. Y en la misma dinámica están las plataformas ciudadanas. Entonces hay que ver razones internas y razones externas. En lo interno, la carta de la ex vocal Dunia Sandoval realmente hay que leerla y releerla 4, 5, 6 veces. Porque esa carta, con mucha más claridad que la de Kate Uriona, la anterior renunciante, dice que las decisiones de este tribunal están guiadas por intereses políticos. Es terrible lo que dice, terrible. Por eso yo estoy viendo que cualquier rato, si es coherente con lo que ha dicho el vocal Costas, debería ser el siguiente en renunciar. Porque si no lo hace, habrá desmentido todas sus anteriores declaraciones. Otro punto, internamente. La crisis dentro del MAS es terrible. Hay grupos y personas que están retirando del MAS porque no están conformes con la forma como sus líderes, esta rosca interna en el MAS, esta cúpula del MAS, por defender su enriquecimiento rápido, por encubrir los actos de corrupción, quieren mantenerse a toda costa en el poder, mientras que el MAS de base está frustrado y desilusionado. ¿En qué respaldo, Maggie, esta apreciación? En los resultados de las primarias. De cada 10 miembros del MAS, 7 han rechazado a Evo y Álvaro, no han ido a votar. Y solo 3 han votado por Evo y Álvaro. De esos 3 hay que restar todavía aquella gente que ha sido forzada para que vaya a votar. Es decir, cada empleado público tenía que llevar 2, 3, 4, 5, 6, 7 personas para el voto. Entonces, han sido forzadas, hay que restar eso. Y además hay que restar las mesas en las cuales las papeletas han sido marcadas por los miembros del MAS. El famoso secretario técnico de estas mesas se ha dedicado a esas tareas. Entonces, la votación del MAS es menor todavía. De cada 10, 2 diríamos, han apoyado a Evo y Álvaro. Y 8 los rechazaron. En resumen, si el 21F del 2016, 52% del país ha dicho Evo y Álvaro no pueden volver a postularse, la mayoría del país los rechazó. Ahora con las primarias, la mayoría del MAS han dicho Evo Álvaro, ustedes no pueden continuar de candidatos. Entonces, esto no puede el gobierno cerrar los ojos. Si usted ha visto, Maggie, al día siguiente de las primarias, el presidente y el vicepresidente y los ministros han declarado con los rostros totalmente desencajados. A mí me divirtió mucho ver el rostro de Javier Zabaleta, el ministro de Defensa, que fue uno de los promotores de esta votación orientada y obligada, porque en el Palacio de Comunicaciones de La Paz y en el campo ferial Chuquiagomarca de la zona sur de La Paz, él fue el encargado de dar las últimas instrucciones para esa votación, que acabó en un completo fracaso. Ahora, razones internas. Ahora, a nivel externo, veamos. Parlamentarios de Estados Unidos han dicho claramente y de forma pública al gobierno que no puede desconocer la Constitución. Y Evo Morales no puede volver a repostularse contra la Constitución. Eso dijera el Parlamento, senadores del Parlamento norteamericano. Eso antes no había ocurrido. De la demanda contra el presidente Ortega ha sido admitido en la Comisión de Derechos Humanos. Esa admisión es un golpe muy duro para Evo Morales, porque Evo Morales copió en su ilegal habilitación por el fallo constitucional los argumentos del presidente Ortega. El informe de la Comisión de Venecia, donde están los mejores abogados, también está contra Evo. Así que a nivel internacional este tema se va a avivar. Entonces, desde adentro y desde afuera van a haber argumentos que van a presionar contra el gobierno. Imagínese, cualquier dato cae Maduro en Venezuela.
Esta vez sí, ya no podemos esperar años ni meses, parece cuestión de días y semanas nada más. Y eso va a repercutir contra Bolivia. Un ejemplo nada más. Se dice que 500.000 millones de dólares Venezuela dio a Argentina para el gobierno de Cristina Kirchner. ¿Qué ha hecho con esa plata? Y 421.000 millones a Evo Morales. ¿Dónde está esa plata? ¿En qué se ha invertido? Y como estas denuncias van a salir con el cambio de gobierno en Venezuela, muchas otras que van a poner en mala situación a Evo Morales. Entonces, a quienes piensan, Maggie, como usted y como muchos bolivianos, yo les diría, tengamos paciencia. En Bolivia, a veces el largo plazo es una semana, un mes. Entonces, todo puede pasar, pero no hay un solo argumento mediante el cual Evo Morales puede estar seguro, puede dormir tranquilo y diciendo, me voy a quedar otra vez. Todos los acontecimientos están yendo contra él. Y sin, no es por exagerar, hay una demanda internacional que la Unión Europea está encabezando un juicio penal contra Evo Morales por el húngaro y el irlandés que fueron muertos aquí en el caso del Hotel Las Américas. Ese es otro punto. Cualquier dato, a Evo Morales lo van a citar. No es un país, no son dos países, es Europa, por un acuerdo interno que tienen ellos, de cualquier ataque a un ciudadano de cualquier país de Europa, la Comunidad Europea actúa en bloque y esa demanda tarde o temprano va a llegar. O sea que hay varios factores que todavía podemos barajarlo y trabajarlo. Entonces, si algo he aprendido yo a estas alturas de la vida política es de que lo único que no tiene solución es la muerte. Todo lo demás es posible trabajarlo y pueden suceder hechos enormemente favorables para que hayan elecciones realmente limpias y no como las que el gobierno está planteando ahora. Hay factores que son muy distintos a la crisis que se vivió en la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada a lo que está viviendo hoy el gobierno. Digo situaciones distintas porque, claro, el MNR nunca tuvo el apoyo, la fuerza y tampoco logró ese dominio de todos los poderes del Estado como lo ha logrado Evo Morales. El segundo factor tiene que ver, y vinculado al primero, con la posición del Alto, sobre todo, y de La Paz, ¿no? Que siempre ha sido determinante en ruptura o en cambio en el gobierno. Y tres, hablando del tema internacional, usted hacía alusión a la demanda que se planteó contra el Estado de Nicaragua por la reelección de Daniel Ortega, 2011, si no me equivoco, sí, fue presentada. Han tardado 7 años en admitir, y todavía no se sabe qué va a pasar, solamente la han admitido, que no significa tampoco nada contundente como para decir, ya está, ¿no? Son periodos muy largos. Yo me pongo a pensar, a ver, incluso me acuerdo muy bien que en el 2000, alguien del gobierno ha dicho, no sé si ha sido el procurador, que allá tardaron 7 años y que aquí también pueden tardar 7 años en considerar la demanda que se ha planteado contra el gobierno, no contra Evo Morales. Hay esta actitud de sentirse impune, ¿no? De tener la certeza de que contra viento y marea van a imponerse, incluso a sabiendas, porque usted hablaba de las primarias y es un mensaje muy directo de adentro del MAS a la cúpula del gobierno, ¿no? Sabiendo incluso de ese malestar, no veo en absoluto en el panorama, en el MAS, la mínima intención de decir, evitemos que esto sea violento, evitemos que haya más presión, evitemos que haya más carga negativa en contra de nuestros líderes supremos, ¿no? Y vamos a un cambio. ¿Usted cree que esos plazos se van a cortar pensando en la experiencia de Goni, pensando en la historia de política de este país? ¿Cree que esos plazos se pueden acortar? ¿Cree que en estos pocos meses que nos separan de octubre, los bolivianos puedan tener una resolución de este problema de manera pacífica? ¿O cree que el panorama es más bien preocupante porque el desenlace puede ser violento, Víctor Hugo? Una posibilidad, ojalá que no ocurra, es el desenlace violento. Y el gobierno se está preparando para un escenario violento. ¿Por qué dice eso? El retorno de Juan Ramón Quintana no es nada casual. Cómo Maduro se ha mantenido hasta ahora con unas y dientes. Y si sumamos los periodos de Chávez y de Maduro, más de 300.000 muertos
Es un escenario trágico. En Nicaragua, Ortega no da señales de dejar el mando y está dispuesto a matar a quien sea. Nada raro, no es locura pensar eso, que Evo Morales se quiera aferrar también al gobierno con uñas y dientes y esté dispuesto a provocar derramamiento de sangre dentro del país con tal de quedarse. Es un escenario que no podemos dejar de pensar, pero también podemos pensar en otro escenario. Le doy algunas señales. Todos dijeron, incluso hay amigos que me pidieron apostar, que Evo Morales no iba a ir a Brasil a la posesión de Jair Bolsonaro. Porque Bolsonaro lo dijo públicamente, no voy a invitar ni a Ortega ni a Maduro, o sea, a dictadores. Ninguno de la línea bolivariana. Exactamente. La pregunta era, ¿y qué pasa con Evo Morales? ¿Lo va a invitar o no lo va a invitar? Entonces, yo prudentemente, porque ya una apuesta anterior había perdido, entonces no quise apostar, todo podría pasar, pero viajó Evo Morales. Y días después se aclaró cuál era la figura. Aquí le lanzo una hipótesis. ¿Por qué ha viajado Evo Morales? Y en las fotos y filmaciones hemos visto cómo Bolsonaro con los presidentes de otros países se abrazan. No solo le da la mano, sino les da un efusivo y cariñoso abrazo a todos ellos, menos a Evo Morales. Es un apretón de manos, pero muy forzado, muy frío, visiblemente, y el rostro, las miradas que intercambian ambos es realmente muy, muy sospechoso. La hipótesis que yo tengo es lo siguiente. Brasil ha dicho a Evo Morales, si usted quiere venir a mi posesión, expulse a un terrorista italiano que está ahí. Un terrorista italiano que primero se refugió en Francia, después en Brasil, y cuando el presidente... Estuvo en México también. Sí, y cuando el presidente Temer dispuso su detención y su expulsión en Brasil, escapó a Bolivia. Ya la policía italiana estaba en Bolivia. Lo detuvieron y el gobierno boliviano tuvo que entregarlo y mandarlo a Italia. Ha sido directa exigencia del gobierno brasileño. Y en minutos se hizo la operación. Ahora, muchos dicen que esto es por el negocio del gas y demás cosas. Yo creo que el tema es más simple. Si me equivoco, voy a excusarme públicamente. Ha sido por la asistencia a la posesión de Evo Morales en Brasil. Estados Unidos ha dado señales claras de que no ve con buenos ojos este proceso electoral boliviano donde Evo Morales y Álvaro García se quieren prorrogar. El rol de Colombia y Brasil en Venezuela frente a Maduro ha sido realmente impresionante. El Grupo de Lima, donde están varios países, más de 15 países, sobre el tema de Venezuela, también ha sido impresionante. La OEA, etcétera. Y ahora el grupo que se ha reunido en Montevideo también, ¿no? También, pero no tiene la fuerza como el de los otros grupos. Me refiero a Bolivia, México, Uruguay, etcétera, y con una parte europea. Incluso Bolivia no firmó el documento final, porque había una referencia a elecciones generales. Si firmara eso, es un boomerang contra Evo Morales. Entonces se ve que no tiene una posición cómoda el gobierno de Evo Morales. Estos factores, ¿no?, y la caída de Maduro configuran un escenario que parece el orden del dominó, es el siguiente. Lula, pum. Otra ficha, Maduro, pum. Tercera ficha, Ortega, y parece que luego viene Evo Morales. ¿En cuánto tiempo? ¿Cuál va a ser el ritmo? Ciertamente es difícil de prever, pero el escenario ya no es de comodidad para los países de gobiernos socialistas e izquierdistas del llamado socialismo bolivariano del siglo XXI. Esos factores externos, junto a los factores internos, hay que administrarlos para ir contra el capricho de Evo Morales. Ahora, ciertamente, nosotros como candidatos, junto a Humberto Peinado, hemos pensado, y junto a otros candidatos quisiéramos pensar lo mismo, no podemos ir como corderitos a avalar una elección amañada, nada democrática. Tenemos que realizar acciones para cambiar las circunstancias de juego. Por lo menos nosotros no vamos a ir como inocentes corderitos a que nos hagan volar la cabeza y avalar la reelección de Evo Morales y Álvaro García. Para nosotros hasta hoy, a pesar de las primarias, siguen siendo candidatos ilegales, inconstitucionales. Muchos dicen que las primarias ya los validó, los habilitó. Mentira.
Si 7, incluso 8 de cada miembro del MAS que ha rechazado a Evo Morales y Álvaro García, ¿qué quiere decir? Que el país en su conjunto en el 29 del 2016 y 27 de enero del 2019, ni el partido en el MAS, ni el país quieren a Evo Morales y Álvaro García como candidatos. Entonces, sobre esto hay que seguir machacando dentro y fuera del país. En resumen, Maggie, todavía todo puede pasar. La verdad que las elecciones primarias fueron tiradas de los pelos y eso ya ha quedado absolutamente dilucidado, sobre todo después de la carta de Dunia Sandoval. Sobre lo que usted está comentando, la otra pregunta, la otra inquietud, ¿cuánto peso tiene en que este proceso sea tan lento y tenso la decisión que ha tomado la oposición, fragmentadísima, y cada uno son 8 candidaturas, digamos que Félix Pazzi está de ese lado y una más, no sé, por lo menos 6 candidaturas que podrían estar trabajando de manera más sólida y unificada, y están disgregadas. ¿Cuán determinante es eso para favorecer los propósitos de la cúpula del MAS? Yo creo que hubo 2 datos que pueden mover a un optimismo. El primer dato es haber culminado conversaciones y negociaciones entre candidaturas de oposición y comités cívicos y el CONADE. Esa me parece una señal muy importante. El seguimiento de esos acuerdos está en marcha. Ha habido una reunión en Tarija, ¿no? Y van a haber otras reuniones y la planificación de acciones específicas para concretar ese acuerdo de Santa Cruz. Es un primer punto. Por otra parte, hace pocos días hemos firmado un documento, los miembros del grupo G5, o sea, los expresidentes y exvicepresidentes. Es otro planteamiento en relación a Venezuela. Hemos dado nuestro reconocimiento y apoyo al presidente Juan Guaidó para que como presidente encargado pueda conducir la transición en lo posible pacífica y democrática en Venezuela. Este es otro mecanismo que también está en marcha. El 21F del 2019, la sociedad civil, plataformas ciudadanas y otras organizaciones están planificando otras acciones, ¿no? Ya no de trámite jurídico, sino movilizaciones populares, movilizaciones sociales que van a poner también en primer plano este rechazo al capricho del gobierno. Dentro del país hay señales positivas en este sentido. Y yo percibo entre las distintas candidaturas cada vez un mayor acercamiento y coordinación de estas acciones para lograr los mismos objetivos, que son los objetivos del 21F. Porque recordemos, Maggie, ¿qué planteaba el 21F? Respetar el voto popular del 2016. Evo y Álvaro ya no pueden ser candidatos y que el artículo 168 de la Constitución que decía una sola selección no puede pisotearlo nadie, y se rechazaba el fallo del Tribunal Constitucional porque era un prevaricato. Ahí Dunia Sandoval se equivocó, porque en su carta dice lo siguiente: en este tema de inscribir o no a Evo Morales y Álvaro García, el tribunal ha puesto en una balanza dos decisiones legales: el fallo del Tribunal Constitucional y el resultado del referéndum del 21. Eso es mentira, eso es falso. No puede estar en la misma altura. La palabra del soberano, el referéndum popular del 29 tiene mucho más valor que el fallo del tribunal. Debiera ser palabra sagrada. Así es, en todo el mundo. Eso lo sabe un estudiante de Derecho del primer año. Ahí Dunia Sandoval se equivoca. Entonces no tuvo un buen asesoramiento, porque jurídicamente hablando no puede poner a la misma altura el fallo del tribunal, que es un prevaricato en lenguaje de abogados, porque pisotea la Constitución, y el voto popular del 21. En el sistema democrático la última palabra es la palabra del soberano, y el país ya se pronunció. Es interesante. Usted lo habrá notado también, Maggie, y nuestros radioyentes, que para el asunto de Venezuela, el canciller boliviano, incluso el vicepresidente y el presidente dijeron, pues que respeten en Venezuela el voto popular, que Venezuela lo decida libremente
¿quién le va a gobernar? Aquí interesante. En Venezuela el voto popular debe respetar. Y en Bolivia, ¿qué es lo que ha hecho Evo Morales con el 29? Pisotear el voto popular. Entonces, estos gobernantes de la izquierda socialista, pues, respetan la Constitución cuando les conviene. Y cuando no les conviene, lo pisotean. Esto no puede ser. Y esto va a levantar la protesta no solo nacional, sino incluso regional y mundial. Hoy el mundo ya no puede alegar, ningún gobierno puede decir que por soberanía, por respeto a las normas internas, no puede haber injerencia en asuntos internos. Esto ya no hay. Incluso hay un documento que se aprobó hace poco, se llama el Estatuto de Roma. Es el documento jurídico firmado por varios países, entre ellos Bolivia, por todos los países en realidad. Entre ellos Bolivia, Estados Unidos no lo firmó, pero mediante el cual se castigan los crímenes de lesa humanidad. ¿Ya? Entonces, nadie puede refugiarse, ningún dictador puede hacer lo que le da la gana, ni matar gente y después quedar impune. Ya este tribunal ha detenido a varios procesados. Entonces, el presidente Ceausescu, por ejemplo, de Rumania y otros ya han sido procesados. Entonces, tarde o temprano, ya lo anunciaron, el presidente Maduro está siendo demandado ante este tribunal. Y lo mismo puede ocurrir con Es terrible Evo lo Morales. que pasa en Venezuela. Terrible. Entonces, lo van a acusar, ya lo están acusando de crímenes de lesa humanidad del presidente Maduro. Y es terrible también la actitud del Papa frente a la situación de Venezuela. Exactamente, pero hay que rescatar que la Comisión Episcopal de Venezuela está en primera línea junto al pueblo venezolano. Entonces hay varios factores que hay que combinar y en ese sentido yo sigo siendo optimista para que cambiar esta situación. Evo Morales y Álvaro García no van a transitar en una calle como una taza de leche. A cada rato van a estar los silbidos, las rechiflas. Por eso, si se ha fijado usted, Evo y Álvaro han restringido sus salidas al público. Tienen que ser show bien montados, bien protegidos para aparecer. Ya no es como antes. Y si aparecen en cualquier lugar, como una pesadilla le aparece el Bolivia. Además, todo condicionado, ¿no? He ido a un par de actos donde estaba todo condicionado y asegurado de que no iba a haber banderitas de Bolivia. Dijo no y así demás es. cosas. Voy a tomar las palabras que usted ha dicho. Todo puede pasar en Bolivia. Pensando en la oposición, en esta oposición fragmentada, y no es que yo crea que exista la unidad así única, absoluta, ¿no? Pero por lo menos entre las fuerzas más importantes y entre los que están ahorita como candidatos y que pueden tener más fuerza en esa unión, es posible que antes de octubre haya una unidad y que algunos candidatos cedan a sus pretensiones de ser candidatos a la presidencia, a la vicepresidencia y hagan un acuerdo o no. O los egos pesan mucho ahí, Víctor Hugo, para llegar a un acuerdo. Esta es una elección demasiado larga, la más larga de toda la historia electoral del país. Nunca hubo un proceso electoral que dure casi un año, nunca hubo. ¿Eso qué significa? Que el gobierno adelantó las primarias para el comienzo de este año electoral para saber con quiénes iba a enfrentarse. Esa fue la intención. Y para habilitar, para legitimar de facto a su binomio ilegal. Esa era la intención. No buscó democratizar la vida partidaria, dar más poder a los militantes, absolutamente. Eran meros pretextos. Lo que quería era dar cierto baño de legitimidad a Evo y Álvaro, ¿ya? Le fue mal. Le salió pero el tiro por la culata. Frente a este escenario, la oposición podía haber hecho una sola candidatura antes de inscribirse como alianzas, a fines del año pasado, en noviembre. No se pudo, por diversas razones, entre ellos intereses personales, intereses de ego, obviamente, pero no son los únicos. Hay también otros intereses. Por ejemplo, el gobierno ha fomentado partidos de oposición para tener una oposición leal. Lo mismo que ha hecho Maduro en Venezuela. Maduro detuvo, persiguió y encarceló a sus principales rivales políticos y convocó unas elecciones con un opositor nombrado por él. Y ganó, obviamente, las elecciones. En Bolivia también Evo quiere hacer eso y de hecho está haciendo eso. El que mencionaste, el gobernador Pazzi, es parte de ese plan, pero no solo él. Si usted se fija, Maggie,
entre las candidaturas hay gente que ha co-gobernado con Evo Morales, que han trabajado por varios años, incluso por cortos años, incluso gente que le ha ayudado a redactar la nueva Constitución. Cuando a mí me estaban atacando en mi casa de las orillas del lago Titicaca, intentando matar viva a mi familia por mis críticas a la Constitución, varios opositores de hoy, el 2009, 2008, estaban votando artículos de la Constitución en Sucre. ¿Y hoy están de candidatos? Ahora están de ¿Quiénes? candidatos. Todos, en realidad. A ver, dígame cualquier partido y le digo sí o no. Todos estaban metidos ahí. Y algunos han trabajado, han co-gobernado incluso varios años con el gobierno, ¿no? El candidato del MTS, Pazzi, hasta hoy sigue siendo socio del gobierno. Está, a ver, Carlos Mesa, Óscar Ortiz, Jaime Pazamora, Víctor Hugo. MNR, han estado en la Asamblea Constituyente votando hay por una los señora artículos de que la no me Constitución. recuerdo, justo ayer estaba... Zutnina. Bueno, ella es nueva, ¿no? Ella es nueva, pero la mayor parte de los actores han estado ahí en la Constitución, después de la Constitución, en el gobierno, colaborando directa e indirectamente con el gobierno. En realidad, las únicas personas que no hemos sido parte del gobierno de Evo Morales somos yo y Humberto Peinado, y nuestra opción. Entonces, cuando hablamos de unidad hay que ver qué tipo de unidad. Unidad en torno al gobierno, unidad en torno a una oposición funcional al gobierno, unidad realmente opositora al gobierno, unidad para seguir haciendo lo que el MAS hace, pero sin Evo ya, un masismo sin Evo, unidad para cambiar barbaridades que hacen como el doble aguinaldo. Hay mucha gente que tiene temor de decir, he visto a varios candidatos en estos debates decir, doble aguinaldo, no, lo vamos a analizar, lo vamos a pensar. No. Para nosotros esto es claro, al día siguiente que llegamos al poder, doble aguinaldo, chao. Porque eso beneficia solamente al 10 y al 15% del país. La gran mayoría está perjudicada por el doble aguinaldo. ¿Por qué decimos eso? Porque nosotros no estamos de acuerdo con una medida realmente absurda. En cambio, los otros están queriendo jugar, coquetear en eso. En el Tribunal Electoral hemos escuchado una candidatura que dice, nosotros vamos a ganar las elecciones con este tribunal o sin este tribunal. No, para nosotros la cosa está clara. Con este tribunal no va a haber elecciones limpias. Ahí somos claros. Entonces, no es fácil, Maggie, cuando hay estas visiones, unirnos. Pero a pesar de eso, hemos logrado coordinar en métodos, en acciones y en objetivos de los documentos de Santa Cruz, ¿no? Donde hay una clara orientación en qué podemos unirnos y en qué podemos coordinar. Ahora, pero la percepción que deja eso, disculpe, Víctor Hugo, sí, es de que en la oposición hay una visión predominante chata, ¿no? Porque están midiendo intereses, pueden ser de sectores, de grupos, no sé, de egos, de lo que fuera, como si no se tuviera de verdad la conciencia de con quién están lidiando al frente y qué es lo que está realmente en juego. Ahora, ¿cuántas candidaturas somos? 9. 8. 8. Yo he contado 8 ayer. 8, perfecto. No creo que los 8 candidaturas sobrevivamos toda esta larga hasta campaña. Octubre. Exactamente. Entonces, van a haber momentos donde se plantea la unidad. Uno era antes de inscribirse. Otro plazo, creo yo, eran las primarias. Otro plazo es el medio año, cuando se elaboren listas parlamentarias. Y el último plazo, obviamente, ya es en vísperas de la elección. La votación. Ahora, quien quiera unirse a apoyar a otra candidatura, tiene que bajarse, bozar su identidad política, cambian las condiciones de unidad. Pero siempre la idea está presente. La pregunta es, ¿quiénes van a sobrevivir? ¿Y cómo se puede plantear la unidad entre los sobrevivientes en esta larga carrera? ¿Quiénes van a quedarse a medio camino por su cola de paja? Porque van a haber denuncias de todo tipo. Usted sabe que en Bolivia las campañas electorales son duras y crueles. Refrescan la memoria. Totalmente, ¿no? Sirven para refrescar la memoria. Todos los archivos son desempolvados. Entonces, aquí todo puede pasar. Entonces, no creo que todas las candidaturas lleguemos hasta el fin. Entonces, veamos cómo avanza el proceso y al final el país va a votar, no creo que por
7, 8 candidaturas. A lo mucho se van a reducir a lo mínimo y el pueblo boliviano es sabio en eso, va a apoyar a las candidaturas más significativas. Si quiere seguir con este desgobierno de Evo Morales, doble aguinaldo, corrupción, persecución, mediocridad, borracheras, etcétera, votarán pues por Evo Morales o por algún candidato que se le parezca. Pero si quiere cambiar y quiere tener un gobierno serio, honesto, votará por otras opciones. Entonces, tiempo al tiempo, no convendría apresurarnos y definirlo ya nomás. Estamos en el comienzo de un proceso electoral y todavía no ha empezado la campaña en toda su seriedad, toda su intensidad. Veremos. Tiempo al tiempo va a ir avanzando esto y tomémoslo con calma, pero con firmeza para adoptar las decisiones más convenientes. Estoy incómoda con mis lentes, Víctor Hugo. Ya le mostré mi última moda de mi lente. Pero mientras solo dificulte la lectura, pero no ver la realidad, está bien. Yo puedo ver la realidad sin lente. Víctor Hugo, quiero leerle un comentario. Se me fue el comentario, por favor, búsquemelo. No, con todo gusto. Estamos transmitiendo al vivo. Qué bien. Y estoy ya en los últimos minutos cerrando la entrevista y no quiero pasar por alto algo que pasó ayer y que me gustaría que lo comente. Germán Richter, mi amigo, es abogado. Otra vez, no se puede reproducir el video si no quiero reproducir el video. Germán Richter está diciendo la mejor alternativa para Bolivia, dice, nuestra esperanza de construir el país. Mi respeto, señor Cárdenas, su crecimiento será gradual, firme y sólido. Chica, tiene que sumarlo a su campaña. No se olvide que Bolsonaro empezó con menos del 1%. Y Marco Antonio Miranda, que es nuestro escuchante, es la palabra que ha agarrado, no ven, Daniel no es oyente, escuchante, dice, ¿qué más propone? Me gusta Marco Antonio, tiene una mirada crítica. Marco Antonio, por si acaso, ya ha hecho gestiones para traer a otras voces y usted ha visto que no es fácil que vengan. Víctor Hugo, ayer usted estuvo en audiencia del caso Rosa y fue una noticia que sorprendió, porque Oki no me va a dejar mentir, Oki está aquí con usted. Es como si estuvieran lepra los denunciados, los que están acusados en el caso Rosa, y digo yo que han sido abandonados por muchos actores políticos. Hay algunos que se han mantenido presentes, que respaldan, lo dicen abiertamente, son pocos, ¿no, Oki? Pero otros, no sé si por temor, por conveniencia, por cálculo, no se han hecho presentes, no ha habido, digo, el respaldo moral, porque no hay otra forma ahorita, ¿no? ¿Qué lo llevó a Víctor Hugo Cárdenas a estar presente en la audiencia que había ayer del caso Rosa? El gobierno le dice terrorismo. Principalmente mi profunda indignación por el hecho de que hayan un grupo de personas enjuiciadas, procesadas por 10 años, en abril se van a cumplir 10 años, y que no tengan sentencia todavía. Por el abuso de procedimientos que no buscan la verdad, sino buscan perjudicar a estas personas. Por la indignación de cómo vidas de personas mayores y jóvenes, como Zvonko Matkovic, tuvieron sus vidas personales perjudicadas y arruinadas, familias destruidas, hijos e hijas abandonadas. Esto es una barbaridad. Supuestamente este proceso busca la verdad y busca proteger derechos humanos, pero se está haciendo todo lo contrario. Es un juicio de la mentira, de los pretextos, de las dilaciones, ¿no? De tener encerrados a estas personas y usar la justicia como un arma de ataque político. Cada vez hay más elementos que van surgiendo donde se ve la mano del gobierno en los hechos del Hotel en las Américas, ¿no? Y yo he visto boquiabierto cómo en plena audiencia lo que están leyendo por horas y por días y por semanas, por ejemplo, es los registros de los números de las ¿sigue llamadas todavía telefónicas. Con el tema de los registros? Siguen no puedo creer. Leyendo eso. Imagínense. Y les decía a los detenidos, ¿y cómo ustedes pueden tener tanta paciencia para estar así? Bueno,
Mire, ya estamos casi 10 años. ¿Qué percepción tuvo usted cuando llegó a la audiencia ayer? De llegar a un lugar realmente ófrico, indignante, y la actitud enormemente displicente con la dignidad de seres humanos. Esto no es justicia, Maggie. Lo que este gobierno ha logrado con este caso y con muchos otros casos más, porque no es el único. Además, Bolivia tiene casi 1000 personas exiladas, refugiadas, asiladas en el exterior del país. Ni siquiera las dictaduras de Banzer o de García Meza habían llegado a esos extremos. No hay respeto por la vida humana. Entonces sentí la indignación y la muestra de cómo la justicia puede ser utilizada para destruir familias. Y creo que estas personas simbolizan lo que es la injusticia en nuestro país. Y yo sentí mi ánimo reconfortado y fortalecido en la decisión que ya teníamos hace tiempo. Nuestra oposición, cuando hubo la reforma constitucional, el referendo constitucional de 2009, para objetar y rechazar el voto popular como mecanismo para nombrar jueces y magistrados. El juez que estaba ahí, los jueces que estaban ahí, son elegidos por el voto popular y están respondiendo al apoyo popular, al apoyo del voto. ¿Y quiénes han votado? Los del MAS, el voto azul. Se ha partidizado a la justicia. Esto no hay que hacerlo. Hay que reformar ese artículo. Una de las primeras cosas que vamos a hacer cuando seamos gobierno es hacer una reforma constitucional para sacar ese artículo del voto popular. Y que sea la experiencia, los méritos, la sabiduría de los jueces, de los abogados o de los expertos para que entren a ocupar esos cargos, ¿no? Y acelerar los plazos. No puede ser 10 años sin sentencia todavía. Entonces, el tema de la justicia es algo importante en nuestra propuesta programática. Es un tema que vamos a trabajar y por eso, por principio y por solidaridad con ellos, hemos asistido a esa audiencia, porque el tema de la justicia va a ser clave para nosotros. El otro tema es también lucha contra la corrupción, por eso estamos yendo con una persona como Humberto Peinado. Cortingo, porque ya debería haber cerrado la entrevista, pero no puedo dejar de compartir, por respeto a Marco Antonio, porque de verdad que nos acompaña todos los sábados y me parece que es lo mínimo que puedo hacer es tomar en cuenta su pregunta. Dice, aparte del doble aguinaldo, que es una medida que no es necesaria para la economía, ¿qué quiere hacer con las políticas de los bonos Juana Zurduy, Juancito Pinto y otros, los caminos carreteros, la industrialización del litio, la petroquímica y la política del mar? Son muchas en una. Pero intentaremos brevemente, ¿cómo no? ¿Los bonos siguen o no? ¿La política del mar cambia? ¿Y cree posible o no el tema de la industrialización del litio? Sobre el primer punto, en cuanto a los bonos siguen, continúan, pero como medidas en todo el mundo deben ser no permanentes sino transitorias, porque la mejor política de bonos y de apoyo es crear empleos. O sea, la mejor política social es ayudar a los productores, crear empleos, mejorar la calidad de los empleos y formalizar la economía. ¿A qué me refiero? El doble aguinaldo beneficia a 15 a 20% de la población. El 80% de la población está perjudicada. Lo mismo con los impuestos. Hay que reformar el sistema impositivo para que no sea un palo, un castigo, sino sea más bien un estímulo para que se creen puestos de trabajo, emprendimientos, empresas, etcétera, ayudar a los productores, porque el mejor empleo es la mejor medida en lo social. El otro punto, Cortingo, por favor, sobre el litio, hay que enfrentar con seriedad ese tema, porque nos están tomando el pelo. Las baterías, para empezar, no se van a fabricar en Bolivia. Si hubiera, se lo haría afuera. No, está muy partizado ese proceso. Hay que hacerlo de forma seria. Había un tercer... Política del mar. La política del mar. Hay que reestructurar el equipo. El gobierno está equivocándose. Por ejemplo, no le importa tanto el mar. Lo ha usado electoralmente. A la persona clave, que es el expresidente Rodríguez Belcé, ahora lo quieren mandar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que no le interesa el tema del mar? Si les interesara, deberían mantenerlo. Él es una de las pocas personas serias ahí. Pero no hay en nuestro equipo expertos en derecho internacional. Lo que yo haría es
reordenar ese equipo, poner bolivianos y bolivianas expertos en derecho internacional para conformar un buen equipo y construir una estrategia del mar. Evo Morales no tiene estrategia del mar. ¿Por qué demandó a Chile? ¿Por qué han detenido al zar antidrogas en Chile con un cargamento de cocaína? Por ese resentimiento, como decimos, por el hígado, por una reacción visceral, demandó. No. Hay que hacer por causas serias, responsables, y hay que reordenar un buen equipo que nos garantice éxitos. El gobierno, por los pasos que está dando, que ha dado en La Haya y que está dando para Silala, yo creo que estamos frente a la crónica de un fracaso anunciado. Me apena decirlo, pero no estamos yendo bien. Sin duda alguna, más desaciertos que aciertos. No puedo acomodar mis lentes. Víctor Hugo Cárdenas, muchísimas gracias por estar nuevamente en Semanario 1. Siempre quedan temas pendientes en el tintero, pero oportunidades no van a faltar para continuar con este diálogo. Tenemos que irnos a un corte. Vamos a escuchar a quién ahora. Hermanos Muñoz, no habrá nadie en el mundo. Esta es otra versión.